Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos toca comenzar con el órgano ejecutivo, unidad número 10. Vamos a empezar a hablar sobre la función del órgano ejecutivo. Ya hemos hablado del legislativo y acá se nos presenta también dificultades para decir cuál es la función en ejecutiva. Porque, insisto, que la Constitución repartió atribuciones de manera tal de que son amplias y variadas las que tiene cada uno de los órganos, tanto el legislativo como el ejecutivo. Son un poco más concretas las del judicial, después vamos a ver. Pero lo importante es que también acá se nos presenta la dificultad de sintetizar o buscar la función ejecutiva. Podemos decir que, de ahí su nombre, normalmente se ha dicho que la función ejecutiva es la de poner en marcha, ejecutar justamente las leyes, ¿sí? Ponerlas en marcha, activarlas. A lo que se sumó también como función ejecutiva la de administrar el país, ¿sí? Entonces se dice que normalmente que la función del órgano ejecutivo es poner, ejecutar las leyes, ponerlas en práctica y administrar el país. Pero con esto, si ustedes ven el artículo 99 de la Constitución, donde están mayoritariamente las atribuciones del órgano ejecutivo, van a ver que hay mucho más en la labor del presidente. Si decimos que su función es ejecutar las leyes y administrar, nos queda fuera, por ejemplo, el tema de la jefatura de Estado, por nombrar un tema importante que quedaría fuera, ¿sí? Y demás cuestiones que tiene el presidente, que no son precisamente nada más que ejecutar las leyes, ¿sí? Bien, eh, eso en cuanto a la función ejecutiva. Entonces planteo la dificultad para nombrar o sintetizar la función. Propongo lo mismo que se propone desde, por ejemplo, algunos doctrinarios. El doctor Lonigro propone no perder tiempo en buscar cuál es la función ejecutiva, sino directamente estudiar y aprender cuáles son las atribuciones que la Constitución le atribuye. Los alemanes hablaban de una función residual del órgano ejecutivo. ¿Qué era esta función residual? Ya estudiamos que el rey tenía todas las funciones y que el constitucionalismo busca dividir el poder, dárselo a distintos órganos de gobierno para que justamente no haya esa concentración de poderes en una sola persona. Así es como aparecen las funciones o sea, de las atribuciones que se le sacan al rey y se le otorga a un parlamento o congreso, según la denominación. Así es como empezó llamándose parlamento. Después se le quitó, o sea, primero se le quitó la función legislativa al gobernante, después se le quitó la función judicial, y por eso se dice que la función ejecutiva es todo lo que no se le sacó, la función residual, todo lo que no se le dio al legislativo y al judicial sería función ejecutiva. Bien, ¿cómo está compuesto
el órgano ejecutivo es otro de los puntos a tratar en la grabación de hoy. Hemos visto que el Congreso es bicameral y colegiado, es decir, que está compuesto por varias personas en ambas cámaras. Y acá resulta que hay una discusión respecto a si el órgano ejecutivo es unipersonal, está compuesto con una sola persona, o es colegiado. Hay argumentos para sostener una postura u otra. Vamos a empezar por los que sostienen, cuáles son los argumentos de quienes sostienen que el órgano ejecutivo es unipersonal. Para eso vamos a la lectura del artículo 87 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Fíjense que no nombra ni al vicepresidente, ni al jefe de gabinete de ministros, ni a ministros, ni secretarios, no nombra a nadie, ¿sí? Más que al presidente. Por eso es que quienes dicen que es unipersonal se basan en este artículo 87 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo será ejercido por una persona que tendrá el título de Presidente de la Nación Argentina. De paso acá me meto con un tema que da mucho que hablar respecto a la terminología. Cristina Fernández insistía en ser llamada presidenta, ¿sí? Fuera de esta discusión de género, si está bien o mal gramaticalmente llamarla presidenta, hay toda una explicación gramatical. El tema es que constitucionalmente el cargo es de presidente de la Nación Argentina. Lo que da el género es la presidente o el presidente. O sea que mientras esté este artículo 87, el título es de presidente, el cargo es de presidente. Por lo tanto, independientemente de lo que opinemos gramaticalmente o las mujeres sintamos, ¿no es cierto?, que debería ser la palabra presidenta, constitucionalmente está bien llamarla la presidente cuando es una mujer la que desempeña este cargo en nuestro país. Vayamos ahora a quienes dicen que no es unipersonal porque está compuesto de más de una persona el órgano ejecutivo. Quienes dicen esto lo avalan yendo al artículo 100 de la Constitución. Espérenme que lo busco. Y si ustedes se fijan, el título del capítulo donde está el artículo 100 dice lo siguiente: capítulo cuarto, del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Ya el título del capítulo donde está el artículo 100 nos está indicando que, a pesar de lo que dice el artículo 87, el órgano ejecutivo no sería unipersonal, porque específicamente dice del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo.
quiere decir que quienes avalan de que el órgano ejecutivo no es unipersonal incluyen al jefe de gabinete y a los ministros. Una de las razones es el título de este capítulo. Después el artículo 100 crea la figura del jefe de gabinete de ministros y dice: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros, secretarios, cuyo número y competencias serán establecidos por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendar y firmar, y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyos requisitos carecen de eficacia. Acá nos está diciendo el artículo 100 que los actos del presidente van a ser eficaces cuando estén avalados por la firma del jefe de gabinete de ministros y de los ministros que según el tema del que trate el decreto debe firmarlo. Quiere decir que los decretos deben llevar la firma del presidente, del jefe de gabinete de ministros y del ministro del área según el tema. Cuando son los excepcionales, que ya hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablamos de los decretos delegados y de la delegación de facultades, vamos a ver que los excepcionales tienen que llevar la firma de todos los ministros. Entonces, si tiene que llevar la firma de todos los ministros o del ministro del área y del jefe de gabinete de ministros para que sean eficaces, no puede ser unipersonal, según esta teoría, un órgano en donde el presidente no puede emitir actos eficaces por sí mismos. Si él no tiene la posibilidad de emitir actos eficaces con su sola firma, o sea, por sí mismo, entonces no es unipersonal. Esas serían las posturas. Si ustedes me preguntan cuál es la correcta, bueno, hay importantes motivos para avalar una u otra. Tienen que conocer las dos, porque bueno, de eso se trata ser estudiante universitario, tener la opción de elegir entre posturas bien fundadas, pero bueno, yo no les voy a determinar cuál tiene que ser su postura. Si me preguntan la mía, pero ya les digo, las dos son muy válidas. Si me preguntan la mía, este requisito de que los actos del presidente lleven la firma del jefe de gabinete de ministros y del ministro del área o de todos los ministros, según qué tipo de decretos, no veo que le ofrezca dificultad al presidente. El presidente nombra, puede remover al jefe de gabinete y a los ministros. No veo que tenga dificultad en conseguir la firma de ellos, ¿sí? Me parece que si el jefe de gabinete o los ministros se negaran a firmar, más fácil que le costara el puesto al jefe de gabinete o a los ministros a que no saliera el decreto, ¿no? Entonces no lo veo como que sea un órgano colegiado, pero reconozco que el argumento es muy, muy válido, ¿sí? El acto no es eficaz sin la firma de ellos. Bien. Ahora voy a hablar de algo que se ha vuelto con el correr de estos últimos años un tema interesantísimo, que es el tema del vicepresidente. El vicepresidente es una figura muy particular.
Tiene funciones en dos órganos. Tiene funciones referidas al órgano legislativo y tiene funciones referidas al órgano ejecutivo. Ya vimos que no es mencionado como parte integrante del órgano ejecutivo, no se lo nombra, por eso decimos que el artículo 87 habla del presidente, no lo nombra en ningún momento. Pero vamos a ver entonces qué papel juega tanto en el ejecutivo como en el órgano legislativo. Respecto al órgano ejecutivo, el vicepresidente es el compañero de fórmula del presidente en un binomio que yo llamo indisoluble. Ustedes recordarán que en la boleta, en el acto electoral, la primera sección es para votar presidente y vicepresidente. Hablo de binomio indisoluble porque uno no puede cortar boleta ahí y elegir el presidente de un partido y el vicepresidente de otro partido. Entonces, es una fórmula indisoluble. Una de las funciones entonces es formar esta fórmula electoral, ¿sí? Presidente, vicepresidente. La segunda función relativa al órgano ejecutivo es la de ser el reemplazante natural del presidente en caso de ausencia temporaria o definitiva. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y en el próximo video, ¿sí? Es el reemplazante natural del presidente de la nación. Este reemplazo nos hace analizar la figura del vicepresidente de la siguiente manera. Yo hasta hace unos años el esquema para explicar este tema era la particularidad de que el vicepresidente, fuera de esta función de reemplazo, no tiene funciones específicas asignadas por la Constitución, ¿sí? No tiene funciones específicas. Por lo tanto, si no hay que reemplazar al presidente, no tiene asignada por la Constitución atribuciones que le sean propias. Por eso normalmente decíamos que pasa en cuestión de protagonismo de 0 a 100. ¿Por qué? Porque cuando finalmente reemplaza al presidente, sea temporariamente o definitivamente, asume todas y cada una de las funciones del presidente. No importa que sea por un día, por 2, por una semana. Lo único que podría impedirle tomar cierto tipo de decisiones sería la prudencia política. La Constitución no le marca ningún tipo de restricción. Cuando está ejerciendo las funciones presidenciales, no puede ejercer absolutamente todas las atribuciones del presidente, aunque esté por un día, ¿sí? Lo que sí, bueno, hay una cuestión de prudencia política que hace que, bueno, sea imprudente tomar decisiones muy drásticas por un día, por ejemplo, ¿sí? De repente se va a reemplazar al presidente por un par de días, bueno, efectuar nombramientos o destituir ministros sería un poco imprudente de su parte, pero sería imprudente políticamente, no es porque no lo pudiera hacer. Otra cuestión para analizar era también el tema de
el caudal electoral de los vicepresidentes. ¿Sí? Se dice que el vicepresidente tiene votos prestados, se decía por lo menos que tiene votos prestados. Normalmente cuando ustedes van a votar, no lo hacen pensando en el vicepresidente, sino que lo usual es que voten pensando en quién quiere que sea presidente. Bueno, paulatinamente estamos viviendo un proceso de reestructuración de esta figura. En la práctica todavía constitucionalmente no hay cambios en este sentido. Vamos al último, ya hubo indicios anteriores, pero vamos al último, ¿no? La fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, donde evidentemente la figura convocante era Cristina Fernández, es decir, como que al contrario, acá los votos los traía la vicepresidente. La particularidad es que la vicepresidente elige quién va a ser el presidente, cuando normalmente siempre que anunciaba quién lo iba a acompañar en la fórmula era el candidato a presidente. La expectativa, ¿no?, que generó todo esto, la expectativa que sigue dando los actos y la forma de moverse de Cristina Fernández. Bueno, si está muy callada, si no está muy callada, si ella solapadamente es la que está tomando las decisiones. ¿Qué pasa si Fernández está tomando vuelo o está despegándose de esta cuestión, ¿no? Y cómo lo va a tomar Cristina Fernández. Antes era como que recibía los votos prestados del presidente, ahora en este caso fue todo lo contrario. La fórmula de Macri-Pichetto también fue una forma de acercarle votos de otros sectores políticos no cercanos a Macri, pero también bueno, enfrentados con Cristina Fernández, parte del peronismo enfrentado con Cristina Fernández. Bueno, fue una manera en donde esa fórmula, también el vicepresidente era una persona de peso, ¿sí? El candidato a vicepresidente Pichetto. Bien, esto en cuanto a sigamos muy de cerca los actos de Cristina Fernández, de la vicepresidente, porque, bueno, estamos justamente a un proceso de cambio de esta figura, que tal vez en algún momento llegue a necesitar de alguna reforma constitucional, ¿sí? Pero estemos muy atentos. En algún momento se pensó hasta eliminar la figura del vicepresidente. En algún momento se dijo que el vicepresidente estaba únicamente para tocar la campanita del Congreso, porque ahora vamos a ver la función que tiene en el Congreso. De hecho, las veces que no hubo vicepresidente, solo una sola vez se llamó a elecciones para reemplazarlo, nunca se lo reemplazó, o sea, como que el sistema constitucional siguió adelante sin vicepresidente. Bien, en cuanto a su papel en el órgano legislativo, el vicepresidente es a su vez presidente de la Cámara de Senadores. Ustedes lo habrán visto estos días con el tema de Cristina Fernández, que es presidente de la Cámara de Senadores, ¿sí? También esto es raro porque preside una Cámara del Congreso, pero no es legisladora. El vicepresidente no es legislador, pero preside la Cámara. Tiene voz, pero no tiene voto, salvo caso de empate.
únicamente vota en caso de empate. Es también bastante atípico. Respecto a estos dos roles del vicepresidente, también se analizó por qué tiene funciones en los dos órganos. Es una figura que tiene que hacer de puente entre el órgano ejecutivo y legislativo. No parecería ser así. ¿Por qué? Porque ninguna cláusula constitucional marca que el vicepresidente sea un nexo que en su función como presidente de la Cámara de Senadores tenga que votar en favor cuando tiene la posibilidad de votar, en caso de empate tenga que votar a favor del proyecto oficialista. De hecho, es lo que pasó cuando en su momento el vicepresidente de Cristina Fernández votó en contra de las retenciones a la soja en el 2009. Votó distinto de lo que pensaba el gobierno, que fue políticamente un escándalo. Sin embargo, constitucionalmente, en ese momento, el vicepresidente Cobos no hizo nada que la Constitución no le permitiera. No estaba obligado a votar a favor de esas retenciones y así lo hizo, independientemente de cuáles fueran sus intenciones políticas al votar distintos. Sin embargo, políticamente se lo vio como una alta traición, con ánimo de aspiraciones políticas. Bueno, se lo vio de una manera bastante desfavorable políticamente, al punto que las relaciones entre la presidente y el vicepresidente nunca se recompusieron. Bueno, esas son las particularidades de la vicepresidencia. Tengan en cuenta entonces seguir muy de cerca los pasos de la vicepresidente, porque realmente fue una movida muy sorpresiva, que bueno, tendremos que ver cómo nos manejamos constitucionalmente con estos cambios en el rol de esta figura, que hasta ahora era bastante intrascendente, por lo menos hasta que no tenía que reemplazar al presidente, que podía llegar a tener un protagonismo grande, especialmente si el reemplazo era, ante una ausencia definitiva, pasaba a terminar el mandato del presidente. Bueno, insisto que estoy abreviando un poco las clases para que no se me cuelgue la filmación y tener que empezar todo de nuevo. Terminé con los temas que tenía pautados para hoy, que serán los que veremos en el Zoom del día jueves. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana largo y nos vemos el jueves 28 próximamente. Hasta luego.